vamos a iniciar con el tema de fisiología del sistema endocrino. ¿Verdad? Vamos a ver lo que nos dé tiempo de las generalidades del sistema endocrino. ¿Verdad? Por Richard, las siguientes clases son conmigo, entonces vamos a ir ahí. ¿Sí? No, lo del examen de la otra semana entra hasta la clase pasada. Esto es para el siguiente examen. Ok. Pero es importante que lo estudien porque ya las actividades de integración de la otra semana son de estos temas. Okay. Entonces vamos a empezar viendo un poquito las generalidades del sistema endocrino. Yo también estoy encargado de darles las clases de tiroides, glándulas suprarrenales y páncreas, que las vamos a ver el viernes y el miércoles de la otra semana. Antes de iniciar la clase, ¿verdad? Nada más un recordatorio. Yo no tengo problemas, ¿verdad?, en que ustedes graben la clase. Y yo, por ejemplo, la clase ya está subida en el aula, pero en la última clase yo estuve viendo estudiantes que estaban grabando, ¿verdad? Eso yo les dije inicialmente que a mí personalmente no me gusta, primero porque es distrae, ¿verdad? O sea, si yo veo a alguien directamente con el celular así, ¿verdad?, da pereza. Entonces, traten de no grabar, ¿verdad? Yo considero que con la presentación y con el audio es suficiente, ¿verdad?, para que ustedes estudien bien, ¿verdad? No sé si ustedes hacen transcripciones, pero eso también les puede ayudar. Pero, o sea, si veo a alguien grabando, no voy a enojar. Grabándome así, ¿verdad? Ok, entonces, este tema, ¿verdad?, es una introducción. Ya ustedes durante el curso, durante las clases anteriores, han visto, ¿verdad?, acciones de hormonas, ¿verdad?, que eso es el elemento fundamental y más importante, ¿verdad?, del sistema endocrino. Entonces vamos a hacer, ¿verdad?, como un repaso de qué es una hormona. Luego vamos a ir viendo sistemas específicos, ¿verdad?, que incluyen ejes endocrinos, ¿ok? Entonces, el objetivo de la clase es estudiar la vía de acción de un mensajero químico de tipo hormona y los mecanismos de regulación de la acción hormonal, así como las relaciones anátomo-funcionales de los ejes endocrinos hipotálamo-hipoficiarios. Ok, entonces, importante, ¿verdad? Evolutivamente hay sistemas, ¿verdad?, que fisiológicamente son un poco más importantes que otros, ¿verdad?, con respecto a las acciones que generan, ¿verdad?, al control de acciones en diferentes estructuras corporales, ¿verdad? Por ejemplo, dos de los más importantes que nosotros estudiamos es el sistema nervioso, ¿verdad?, que ustedes ya saben que permite la comunicación entre células, ¿verdad?, por medio de redes neuronales, ¿verdad? Ya ustedes saben muy bien cómo funciona una sinapsis, ¿verdad?, cómo se dan diferentes mecanismos que permiten, ¿verdad?, realizar acciones mediadas por neuronas, por neurotransmisores, ¿verdad? Y también han estado viendo, ¿verdad?, cómo el sistema endocrino por medio de hormonas también permite la comunicación entre células. Entonces esos dos sistemas son importantísimos, ¿verdad? Los demás sistemas que han estudiado también son muy importantes, sin embargo estos son realmente importantes en la integración, ¿verdad? Se pueden considerar como un centro integrador, ¿verdad?, de los reflejos y mecanismos compensatorios del organismo. ¿Ok? Entonces, vean que, según esta imagen, ¿verdad?, podemos ahí ir desglosando un montón de hormonas que actúan, ¿verdad?, en diferentes estructuras anatómicas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre la hipófisis, que es lo mismo que decir glándula pineal, el hipotálamo, ¿ok? Ustedes ya han escuchado, por ejemplo, de la hormona antidiurética, ¿verdad? Ya saben cuál es su acción, ¿verdad? Han visto hormonas gastrointestinales también, ¿verdad? Entonces ya ustedes más o menos saben, tienen la idea general de qué es una hormona y qué hace, ¿ok? Ok, entonces recordemos
que de manera muy esencial, ¿verdad? Un mensajero químico es una sustancia, ¿ok?, que permite la comunicación entre células, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia una hormona de un mensajero químico? Tienen que cumplirse varios criterios para que un mensajero químico se considere hormona, ¿ok?, que son estos que les coloqué aquí, ¿verdad? El primero, tiene que haber una síntesis y una secreción, ¿verdad?, del mensajero químico en una glándula endocrina, ¿ok? Existen glándulas endocrinas y glándulas exocrinas, ¿verdad? Los dos tipos de glándulas tienen una función en común, ¿verdad?, que es sintetizar y distribuir hormonas, y la diferencia entre una glándula endocrina y una glándula exocrina es que las glándulas exocrinas tienen conductos por los que sale la hormona, y la glándula endocrina no tiene conductos, sino que libera la hormona directamente al torrente sanguíneo, ¿ok? Entonces, primero, síntesis y secreción del mensajero químico en una glándula endocrina, ¿ok? Ese es uno de los criterios principales para considerar, ¿verdad?, a la sustancia como una hormona. Segundo, tiene que distribuirse, ¿verdad?, al torrente sanguíneo. Eso quiere decir, ¿verdad?, y va de la mano con este criterio, que es secretarlo por una glándula endocrina, que dijimos que secretaba directamente al torrente sanguíneo, y al secretar el mensajero químico al torrente sanguíneo se distribuye por la circulación, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que la comunicación que permite una hormona usualmente se da hacia órganos distales, ¿verdad?, porque puede movilizarse, ¿verdad?, o transportarse por el torrente sanguíneo, ¿okay? Hay mecanismos de transporte hasta las células diana distales, ¿verdad? Vamos a hablar mucho y van a escuchar mucho ese concepto de células diana u órgano diana, que básicamente, ¿verdad?, es el lugar, ¿verdad?, del órgano, la célula, que tiene receptores específicos para una hormona, ¿ok? Entonces, ¿verdad?, por ejemplo, cuando hablemos de tiroides, ¿verdad?, el órgano diana va a ser la glándula tiroides, ¿verdad?, que es donde están los receptores en los cuales van a actuar, ¿verdad?, ciertas hormonas, ¿verdad?, donde se van a liberar más hormonas, y esas hormonas se van a liberar hacia el torrente sanguíneo. Vamos a ver ahorita también que, ¿verdad?, no todas hay diferentes tipos de hormonas, y que no todos los tipos de hormonas se transportan de la misma manera, ¿verdad? Hay algunas hormonas que se disuelven libremente en el plasma, y hay otras hormonas que por su composición química requieren de proteínas de transporte, ¿verdad?, con el fin de movilizarse desde el punto de secreción hacia el punto de acción, que es en el órgano diana, ¿okay? Las hormonas actúan al unirse a sus receptores específicos, ¿ok? Entonces, de nada sirve que una hormona se libere al torrente sanguíneo si no tiene receptores, ¿verdad? Al tener receptores, permite generar una acción, ¿verdad?, fisiológica, ¿ok? Otro criterio importante es que las hormonas tienen efecto o actúan a bajas concentraciones, ¿verdad? Eso quiere decir que usualmente sus rangos fisiológicos, ¿verdad?, de concentración son pequeños, ¿verdad?, y hay ciertos mensajeros químicos que actúan únicamente, ¿verdad?, cuando las concentraciones son muy altas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona tiene, ¿verdad?, según las características de un mensajero químico, la histamina, ¿verdad?, ustedes han escuchado de la histamina, podría considerarse una hormona, y de hecho en algunos libros se considera como hormona, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, cuando una persona tiene una reacción alérgica a algo, ¿verdad?, y se da una liberación de histamina, para que, ¿verdad?, se dé la reacción alérgica, ¿verdad?, se requieren altas concentraciones de histamina, ¿ok? La reacción alérgica es por una gran cantidad de histamina. Entonces, en ese caso, la histamina no se considera una hormona porque no está actuando, ¿verdad?, a bajas concentraciones. El resto de hormonas, por ejemplo, las hormonas tiroideas, el cortisol, ¿verdad?, siempre actúan a rangos fisiológicos muy bajitos, que usualmente son nanomolar o picomolar, ¿verdad?, que eso es muy
Sí. Exacto. Y ahorita vamos a ver que los mensajeros químicos pueden clasificarse en otras cosas, ¿verdad? No solamente en hormonas. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? También ustedes conocen ya la existencia, por ejemplo, de las catecolaminas, ¿verdad? La adrenalina, la noradrenalina, ¿ok? Que dependiendo, ¿verdad? A veces, por ejemplo, en la clase del viernes vamos a ver que a nivel de las glándulas suprarrenales se puede secretar, ¿verdad? Las catecolaminas. Si por esta vía se secretan, se consideran hormonas, pero por ejemplo, cuando actúan a nivel sináptico, ¿verdad? Y hay liberación de adrenalina o noradrenalina a nivel sináptico, se consideran neurotransmisores, ¿verdad? Que es algo diferente un neurotransmisor a una hormona, ¿verdad? ¿Es un tipo de mensajero químico? Sí, exacto. Todos esos son mensajeros químicos, ¿verdad? Mensajeros químicos es lo más básico que les dije, ¿verdad? Que es una sustancia que permite la comunicación celular, ¿verdad? Eso es súper simple. Entonces, a partir de ahí, ya se pueden clasificar en cosas específicas, por ejemplo, hormonas, neurotransmisores. Ok. Otra característica o criterio importante de las hormonas es que tienen una vida media, ¿verdad? Que básicamente la vida media es el tiempo, ¿verdad?, que tarda la concentración de la hormona en disminuir a la mitad cuando está en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Eso es un marcador, un indicador de, ¿verdad?, la actividad de la hormona, ¿ok? Entonces también vamos a ver que dependiendo del tipo de hormonas hay algunas que tienen una vida media, o sea, un tiempo de activación y de actividad más pequeñito, y otras tienen una vida media mucho mayor. Ok, entonces, aparte de esos que les coloqué aquí, ¿verdad? Esos son los tipos de mensajeros químicos. Hay como un montón más, ¿verdad? Por ejemplo, los que no vienen aquí son las citoquinas, las vitaminas, ¿ok? Pero vean que, ¿verdad? Si nosotros empezamos a clasificar los mensajeros químicos, ¿verdad? Podemos encontrar un montón de tipos. Por ejemplo, fitohormonas, ¿verdad? Que son hormonas derivadas de plantas que nosotros evidentemente no tenemos, ¿verdad? Solo si las consumimos, ¿ok? Las hormonas verdaderas, que son las que cumplen los criterios que les acabo de mencionar, ¿verdad? Que sean secretadas por una glándula endocrina, que sean liberadas al torrente sanguíneo y se distribuyan por sangre, ¿ok? Y que actúen en una célula diana que tenga receptores específicos para esa hormona, ¿ok? Existen las neurohormonas, que también son importantísimas y vamos a hablar de ellas en la segunda parte de esta clase, que son las hormonas que son liberadas, ¿verdad?, por los ejes superiores, que son, ¿verdad?, el hipotálamo y la hipófisis, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, de estas vamos a hablar ahora, si nos da tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, la oxitocina, la hormona antidiurética, ¿verdad? Y otro montón de hormonas que se encargan de regular los ejes endocrinos, ¿ok? Entonces, para la cuestión de nosotros, ¿verdad?, las hormonas verdaderas y las hormonas, o las neurohormonas, son las más importantes con respecto a la acción fisiológica, ¿ok? Están los neurotransmisores, ¿verdad?, que estos son liberados, ¿verdad?, a nivel sináptico, ¿verdad? Tiene que haber la interacción de dos células excitables, ¿verdad?, que no necesariamente tienen que ser dos neuronas, puede ser neurona y algo más, ¿verdad? Pero usualmente, ¿verdad?, la liberación de los neurotransmisores sí se da a nivel de una neurona presináptica, ¿verdad? Ya ustedes saben muy bien, ¿verdad? Aparte de esas hay otras menos importantes, ¿verdad? Por ejemplo, las feromonas, las parahormonas, las vitaminas, las citoquinas, ¿verdad? Que todos son tipos de mensajeros químicos, pero tienen características diferentes, ¿ok? Ok, entonces, ya sabemos también, ¿verdad?, como les mencioné hace un rato, que el órgano blanco, ¿verdad?, es un órgano que tiene receptores para cierto mensajero químico, ¿verdad? Entonces, casi que todas, ¿verdad?, las estructuras más relevantes, ¿verdad?, a nivel corporal, ¿verdad?, tienen algún tipo de receptor para algún tipo de hormona. Pero, ¿verdad?, nosotros tenemos
órganos endocrinos clásicos, ¿verdad? Que son los que en realidad, ¿verdad? No tienen que ver con la recepción de los mensajeros químicos, sino que estos órganos endocrinos clásicos son los que secretan y producen, ¿verdad? Hormonas, principalmente, ¿verdad? Por ejemplo, el hipotálamo y la hipófisis, ¿verdad? Esos son importantísimos. La tiroides, las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas y las gónadas, ¿verdad? Por ejemplo, los ovarios y los testículos, esas son las gónadas. Todas estas 7 estructuras se consideran los órganos endocrinos clásicos, ¿verdad? Nosotros sabemos, por ejemplo, que a nivel del hígado también se sintetizan y se secretan hormonas, a nivel del tracto gastrointestinal también, pero esos son órganos endocrinos no clásicos, ¿ok? Entonces es importante, ¿verdad?, reconocer esa diferencia, que hay órganos que tienen su función, ¿verdad?, endocrina principal y por eso se consideran órganos endocrinos clásicos, ¿verdad? Y los órganos blancos son cualquier órgano que tenga receptores, ¿verdad?, para cierta hormona o cierto mensajero químico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las hormonas tiroideas que se sintetizan y se secretan en la tiroides, ¿verdad?, pueden ir a circulación y actuar, por ejemplo, a nivel del corazón, a nivel del músculo. Entonces, los órganos blancos, ¿verdad?, de las hormonas tiroideas serían esos, el músculo, el corazón, ¿verdad?, cualquier órgano en el cual actúen estas hormonas. Ok, las hormonas también principalmente se pueden clasificar en 3 grandes grupos. Tenemos las hormonas peptídicas o proteicas, ¿verdad? Como su nombre lo dice, ¿verdad? Son péptidos o proteínas, ¿ok? Entonces quiere decir que están compuestos por aminoácidos, ¿verdad? Y usualmente son hormonas grandes, ¿verdad?, que están formadas por un número grande de aminoácidos, ¿verdad? Entre 30 a 50 aminoácidos o más, ¿ok? Entonces, ¿verdad?, aquí tenemos una lista importante de hormonas peptídicas, ¿verdad?, que ustedes hayan mencionado, que hayan escuchado mencionar hasta el momento, por ejemplo, la colecistoquinina, ¿verdad?, que tiene que ver con la regulación, por ejemplo, de las secreciones biliares, pancreáticas, ¿verdad?, con la motilidad gastrointestinal. El glucagón, ¿okay?, la hormona antidiurética, hormonas de crecimiento, ¿verdad? Todas estas hormonas, ¿verdad?, las vamos a mencionar luego porque tienen que ver con los ejes endocrinos, ¿verdad? Los ejes hipotálamo hipofisiarios importantes. Entonces, saber de una vez que son hormonas peptídicas. La insulina, ¿verdad?, la somatostatina, el péptido atrial natriurético, ¿verdad?, son hormonas que ustedes ya han escuchado, ¿verdad? Entonces, la característica de estas, ¿verdad?, es que están formadas por péptidos, ¿verdad?, o uniones de aminoácidos grandes, ¿ok? Entonces, la síntesis, ¿verdad?, usualmente se da, ¿verdad?, obviamente intracelular, ¿ok?, a nivel de las glándulas endocrinas, ¿ok? Entonces, se requiere, ¿verdad?, que haya transcripción genética de proteínas, de aminoácidos, ¿verdad?, a nivel del núcleo, ¿ok? Que ese resultado de esa transcripción, ¿verdad?, esas proteínas y aminoácidos resultantes se ensamblen, ¿verdad?, por acción de los ribosomas, ¿ok?, a nivel del retículo endoplásmico, ¿verdad?, se va a generar algo que se llama preprohormona, ¿ok?, que es un precursor de la hormona. No se sintetiza directamente como la hormona, sino que se sintetizan, ¿verdad?, estructuras muy grandes y, ¿verdad?, conforme van madurando, ¿verdad?, se van eliminando ciertas cadenas de aminoácidos, ¿ok? Y en el aparato de Golgi, ¿verdad?, usualmente por acción de esta organela, pasan de ser de preprohormonas a prohormonas, ¿ok? Y ya luego, también si hay lisis de la prohormona y se corta una cadena de aminoácidos, ¿verdad?, ya pueden considerarse hormonas maduras o activas. Esa palabra que están casi activas. Entonces, esto sería como alguna forma de Simón. En realidad,
el término simógeno, ¿verdad? La definición podría decir que sí es similar, ¿verdad? Porque es un precursor, ¿verdad? De la enzima, ¿verdad? No necesariamente las hormonas son enzimas, no todas las hormonas tienen actividad enzimática, por eso no podemos decir que son simógenos, ¿verdad? Pero sí tiene la idea, ¿verdad? Los simógenos son precursores de la enzima final activa, ¿verdad? Entonces aquí en lugar de simógenos tenemos pre-prohormonas y prohormonas. Es la cantidad de cadenas de aminoácidos y el sitio donde se está sintetizando. En esta imagen se ve mucho mejor, se entiende mucho mejor. Aquí, ¿verdad? Tenemos ¿verdad? Una célula, ¿verdad? Donde se están sintetizando este tipo de hormonas peptídicas, ¿verdad? Como mencionamos, se requiere que haya transcripción genética de proteínas y aminoácidos, ¿verdad? Una vez que, ¿verdad?, existen esas estructuras, ¿verdad?, esos precursores, que son los aminoácidos, ¿verdad?, se ensamblan por acción de los ribosomas, ¿ok? A nivel del retículo endoplasmático, ¿verdad?, se están formando las preprohormonas, ¿verdad?, que son estructuras grandes, ¿verdad?, que tienen muchas cadenas de aminoácidos, ¿verdad? Y que usualmente es importante, ¿verdad? Esas cadenas de aminoácidos tienen acciones también, ¿verdad? No es solamente unos aminoácidos que existen ahí para hacer la estructura más grande, sino que, ¿verdad?, al romperlo generan una acción. ¿Ok? La diferencia radica en eso, el tamaño, ¿verdad?, de la estructura y el sitio de formación, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en el retículo endoplásmico, ¿verdad?, y son estructuras muy grandes compuestas por varias cadenas de aminoácidos, ¿verdad?, son las preprohormonas. Una vez, ¿verdad?, esas preprohormonas empiezan a cortarse, ¿verdad?, se cortan cadenas peptídicas, ¿verdad?, pasan a ser prohormonas. ¿Okay? Esas prohormonas salen del retículo endoplásmico y también pasan por un proceso de maduración a través del aparato de Golgi. Entonces, vean aquí, tienen que ir, ¿verdad?, madurando en el aparato de Golgi. ¿Okay? Una vez, ¿verdad?, logran madurar, ¿verdad?, las prohormonas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de prohormona, ¿verdad?, que es un precursor de esta hormona que vamos a hablar luego, que es la hormona adrenocorticotropa. ¿Okay? Y este ejemplo que tenemos aquí es un precursor de las hormonas tiroideas, que es una preprohormona liberadora de tirotropina, ¿ok? ¿Verdad? Una vez que logra salir del aparato de Golgi como una hormona madura, ¿ok?, ya se almacena hasta que haya un estímulo que permita, ¿verdad?, que las hormonas se liberen al torrente sanguíneo, ¿verdad?, se liberen al torrente sanguíneo y se movilicen, ¿verdad?, por el torrente sanguíneo a unirse a receptores distales. ¿Ok? Sí. Exacto, ¿verdad? Es la síntesis inicial, ¿ok? ¿Verdad? Usted imagínenselo como la primera unión, ¿verdad?, de aminoácidos, ¿verdad?, que no es el elemento final activo ni útil, ¿ok? Bueno, puede ser útil también, pero no el que genera la acción de la hormona final, ¿verdad? Entonces, conforme va madurando, ¿verdad?, va perdiendo aminoácidos, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir que la preprohormona es la estructura más grande, luego la prohormona es un poco más pequeña y la hormona es el resultado final, que es, ¿verdad?, el conglomerado de aminoácidos, que usualmente es de entre 30 y 50 aminoácidos, que es lo más pequeño. ¿Ok? Ok. El almacenamiento, ¿verdad?, de estas hormonas peptídicas se dan unas estructuras que se llaman gránulos secretores, ¿verdad?, que es prácticamente lo mismo que decir una vesícula, ¿ok? Entonces, también dependiendo, ¿verdad?, de la madurez, ¿verdad?, de la hormona, ¿ok?, se van a almacenar, ¿verdad?,
los gránulos secretores, ¿verdad? Muy cerca de la membrana, o sea, listos para salir, para liberarse, ¿verdad? Entre más maduras estén las hormonas, van a estar más cerca en gránulos secretores, y entre menos maduras, ¿verdad?, van a estar las hormonas, van a estar más cerca del aparato de Golgi. ¿Ok? Entonces hay gránulos secretores con hormonas inmaduras y hay gránulos secretores con hormonas maduras. Obviamente, ¿verdad?, dependiendo de los estímulos, se van a secretar principalmente las hormonas maduras, ¿ok? Y las hormonas inmaduras van a continuar con ese proceso de maduración, ¿verdad?, hasta que ya sean libres para liberación, ¿ok? Principalmente, ¿verdad?, en gránulos secretores. Una vez, ¿verdad?, estos se liberan a la circulación, ¿verdad?, usualmente las hormonas peptídicas, por su composición química, ¿verdad?, son estructuras hidrosolubles, ¿ok? Entonces, las hormonas peptídicas no requieren de proteínas de transporte en la sangre, sino que viajan libremente en la sangre, ¿ok? ¿Ok? Las hormonas peptídicas, ¿verdad?, también luego eso lo vamos a ver con más profundidad. Por ejemplo, en las clases a partir del viernes vamos a ver, ¿verdad?, mecanismos con receptores específicos, pero como idea general, ¿verdad?, tenemos que saber que las hormonas peptídicas usualmente actúan sobre receptores de membrana, ¿ok? Y usualmente actúan sobre receptores que están asociados a proteína G, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí ya nosotros hemos visto la hormona antidiurética, ¿verdad? La hormona antidiurética sabemos que actúa, ¿verdad?, o tiene varios receptores a nivel renal, ¿verdad? Son unos receptores que están acoplados a proteína GQ, ¿ok? Y, ¿verdad?, una vez asociados a ese tipo de proteínas, ¿verdad?, o a receptores asociados a ese tipo de proteínas, generan, ¿verdad?, otros mensajeros químicos, ¿ok?, por medio de acción enzimática, ¿verdad? Entonces, prácticamente todas, ¿verdad?, las hormonas peptídicas actúan de esta manera, unidas a receptores de membrana, porque vamos a ver que hay otro tipo de hormonas que actúan uniéndose a receptores citosólicos y receptores nucleares, ¿verdad? Entonces es diferente dependiendo del tipo de hormona de la cual hablemos. Ok, el segundo tipo de hormona, ¿verdad?, que podríamos encontrar son hormonas derivadas de aminoácidos, ¿ok? Vean que las hormonas peptídicas también son derivadas de aminoácidos, pero, ¿verdad?, son péptidos grandes, ¿ok? Este otro tipo, que son derivadas de aminoácidos, usualmente se llaman de esta manera porque están formadas por un solo aminoácido, o se derivan, su precursor es un solo aminoácido, ¿verdad? Son mucho más pequeñas, ¿verdad?, evidentemente, al ser su composición, ¿verdad?, o derivadas de un solo aminoácido, ¿verdad? Y este tipo de hormonas, ¿verdad?, tiene características muy similares a las peptídicas, ¿verdad? Usualmente podrían almacenarse también en gránulos secretores, ¿verdad? Cuando se liberan al torrente sanguíneo no requieren de proteínas de transporte. Y dentro de las hormonas derivadas de aminoácidos, las más comunes y las que nosotros ya conocemos, por ejemplo, ¿verdad?, son las catecolaminas, como la adrenalina, ¿verdad?, la noradrenalina, la dopamina, ¿okay?, la serotonina y las hormonas tiroideas. De esta lista que viene aquí, todas estas menos la serotonina, ¿okay?, son derivadas de la tirosina, ¿okay? Por ejemplo, la serotonina y la melatonina son derivadas de otro aminoácido que se llama triptofano, ¿ok? Y por ejemplo, la histamina, que también en diferentes situaciones se podría considerar una hormona derivada de aminoácidos, es derivada de un aminoácido que se llama histidina, ¿verdad? Entonces, vean que todas este tipo de hormonas, su precursor es únicamente un aminoácido. Las más comunes son estas, y todas estas, menos la serotonina, derivan de la tirosina, ¿okay? Entonces, ¿verdad?, vean que
tenemos el precursor y en realidad lo que sucede es un cambio, ¿verdad?, conformacional muy básico, ¿verdad?, que genera, por ejemplo, ¿verdad?, en las catecolaminas es una reacomodación, ¿verdad?, de la tirosina que podría dar varias conformaciones, ¿verdad? Entonces tenemos dopamina, norepinefrina, epinefrina. Mientras que en las hormonas tiroideas, ¿verdad?, son derivadas de la tirosina, pero aquí hay, ¿verdad?, puede haber unión, ¿verdad?, de una o más tirosinas y aparte también, ¿verdad?, hay otras estructuras, ¿verdad?, específicas de las hormonas tiroideas que las vamos a ver cuando veamos la síntesis de hormonas tiroideas el viernes, ¿verdad? Entonces nada más es para ejemplificar que tanto, ¿verdad?, las catecolaminas como las hormonas tiroideas son derivadas de la tirosina. Sí. Entonces se podría decir que pueden tener el mismo precursor, pero van a tener diferentes conformaciones y eso es lo que los hace Exacto. diferentes. Ajá. La estructura final de la hormona es diferente, pero el precursor es el mismo. ¿Cuál era la derivada de la serotonina? ¿Perdón? La serotonina, ¿cuál era la derivada? La serotonina. Es derivada de un aminoácido que se llama triptófano o triptofano. Igual que la melatonina, la serotonina y la melatonina son derivadas del triptofano. Ok, y el último tipo de hormonas, ¿verdad?, que encontramos son las hormonas esteroideas, que son hormonas derivadas del colesterol. ¿Verdad? El colesterol, obviamente, ¿verdad?, es importantísimo. Nosotros popularmente, o las personas popularmente, ¿verdad?, consideran que el colesterol, ¿verdad?, es una estructura dañina, ¿verdad?, para el cuerpo, pero en realidad, ¿verdad?, en rangos fisiológicos el colesterol es necesario, ¿verdad?, por ejemplo, en este caso para la síntesis de hormonas esteroideas que son importantísimas. Por ejemplo, ¿verdad?, la aldosterona, que ya sabemos también que tiene que ver con el control de funciones renales, ¿verdad? Por ejemplo, el cortisol, ¿verdad?, también es una hormona derivada del colesterol. Y también tenemos las hormonas sexuales, por ejemplo el estradiol, la progesterona, la testosterona, también son derivadas del colesterol. Todas estas, ¿verdad?, se sintetizan a nivel de las glándulas suprarrenales, entonces vamos a hablar con mayor profundidad el viernes, ¿verdad? Nada más para ir introduciendo, ¿verdad?, es importante saber que del colesterol, ¿verdad?, total, 20% se produce a partir de acetil-CoA, ¿ok? Y el resto, el 80%, proviene de la dieta, ¿verdad? Por eso, si tenemos niveles altos de colesterol es porque estamos ingresando, ¿verdad?, un porcentaje mayor al que, ¿verdad?, debería ser fisiológico, ¿verdad?, o mantener los rangos fisiológicos del colesterol, ¿ok? A nivel, ¿verdad?, de la glándula suprarrenal, el colesterol, ¿verdad?, va a pasar por un proceso bastante, digamos que es profundo más que esto, lo vamos a ver el viernes, ¿verdad? Pero, importante, lo que tenemos que saber es que existe una enzima que se llama la desmolasa, ¿verdad?, que cataliza, ¿verdad?, esa conversión de colesterol a otra hormona importante que se llama la pregnenolona, ¿ok? A partir de la pregnenolona es que vamos a encontrar un montón de derivados que son estos, ¿ok?, siguiendo diferentes vías de conversión, ¿ok?, que básicamente es este cuadrito de acá. Entonces vean que el colesterol, ¿verdad?, aquí no sale exactamente, ¿verdad?, la conversión del colesterol a pregnenolona, pero sí ven, ¿verdad?, que existen diferentes vías y existen diferentes enzimas involucradas en la conversión. Entonces, dependiendo de la vía que tome, ¿verdad?, y dependiendo de la zona en la que estemos, en la glándula suprarrenal, también se van a formar unas y otras, ¿okay? Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, a partir del colesterol podemos encontrar testosterona, progesterona, estradiol, ¿verdad?, que es un precursor también del estrógeno, ¿ok?, cortisol, ¿verdad?, aldosterona, todos ¿verdad?, derivados del colesterol, pero con diferentes vías y diferentes enzimas involucradas, ¿verdad?, que eso luego lo vamos a ver con mayor profundidad. Las hormonas esteroideas, ¿verdad?,
tienen una composición química, ¿verdad?, que hacen que la hormona sea liposoluble, ¿verdad?, a diferencia de las peptídicas, ¿ok? Entonces, las hormonas esteroideas no se movilizan libremente en el torrente sanguíneo, sino que estas sí requieren de proteínas de transporte, ¿ok? También por sus características químicas, ¿verdad?, por su composición liposoluble, las hormonas esteroideas pueden atravesar las membranas celulares, ¿ok? Entonces, usualmente no tienen, o bueno, definitivamente no tienen receptores de membrana, sino que sus receptores son citosólicos o sus receptores pueden ser nucleares, ¿ok? Que también vamos a hablar de esto específicamente cuando veamos las hormonas el viernes. Sí. ¿El transportador hace que él entre directo en necesidad del receptor? No, la hormona esteroidea entra directamente, ¿verdad? Porque es liposoluble, entonces puede difundir, tiene difusión simple a través de la membrana. Entonces el transportador lo que hace es llevarlo hasta el órgano blanco. No, sí, el transportador lo lleva hasta el órgano blanco, ¿verdad? Y se libera, eso hace que, ¿verdad?, exista algo que se llama fracción libre, ¿verdad?, que es la cantidad de hormona que realmente puede actuar, ¿verdad? Entonces, el transportador puede ser que lo ande por el torrente sanguíneo, ¿verdad?, y, ¿verdad?, que siga circulando y no necesariamente lo suelte, y puede ser que haya otra fracción, otra cantidad, ¿verdad?, de hormona que sí esté disponible y suelta, ¿verdad?, en el torrente sanguíneo, que esa sí es la que ingresa a las células, ¿verdad?, y al ingresar a las células puede unirse a algún receptor, ya sea citosólico o nuclear. Sí. Ok. Entonces, como les dije, ¿verdad?, las moléculas hidrosolubles, que son las hormonas peptídicas, ¿verdad?, van a estar disueltas en plasma, se van a movilizar sin la unión a proteínas de transporte, mientras que las moléculas liposolubles o, ¿verdad?, las hormonas esteroideas, esas sí requieren proteínas de unión. Entonces, hay, ¿verdad?, una fracción libre que es, ¿verdad?, la concentración de hormona que no está unida a nada, que esa es la que actúa. Entonces, por ejemplo, las hormonas peptídicas, todas, ¿verdad?, son una fracción libre, porque todas están sin unión a proteínas y están disponibles en el torrente sanguíneo, ¿verdad?, disponibles para unirse a receptores específicos, ¿ok? Las hormonas esteroideas, esas sí, ¿verdad?, pueden estar unidas a albúmina, ¿verdad?, que la albúmina es la proteína de transporte más abundante, ¿ok? Pero, ¿verdad?, la unión albúmina es una unión débil, ¿ok? Una unión débil, ¿ok? Entonces la albúmina agarra las hormonas esteroideas y las suelta más fácilmente en el torrente sanguíneo, ¿ok? Mientras que también existen, ¿verdad?, proteínas de unión específica o globulinas de unión, ¿okay?, que esas generan uniones más fuertes con las hormonas esteroideas. ¿Qué genera esto? ¿Verdad? Si vemos este cuadrito de acá, ¿verdad?, aquí estamos viendo algunos ejemplos de hormonas esteroideas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el porcentaje de esa hormona que está unido a proteínas de transporte y la fracción libre, ¿verdad?, que es el porcentaje que no está unido a nada, ¿ok? Entonces, existen, ¿verdad?, existe la albúmina, que es la proteína de transporte más común, ¿verdad? Aquí hay otros dos ejemplos de proteínas de unión específicas. Esta primera de acá se llama transcortina, ¿ok?, o globulina de unión a corticosteroides, ¿ok? Y esta de acá es una globulina de unión a hormonas sexuales, ¿ok? Entonces, ¿verdad?, la especificidad de la globulina, ¿verdad?, la dice su propio nombre. Estas
más específica, ¿verdad? Para la unión de cortisol, ¿okay? Transcortina, transporte de cortisol, ¿verdad? Y las proteínas o globulinas de unión a hormonas sexuales, ¿verdad? Va a generar una unión más específica y fuerte, ¿verdad? Con las hormonas sexuales, evidentemente, ¿okay? Entonces, ¿qué vemos? El cortisol, por ejemplo, ¿verdad? Tiene un gran porcentaje de unión a su globulina específica, que es la transcortina, ¿okay? Y vean que a las otras proteínas de transporte, ¿verdad? Tiene un porcentaje muy pequeñito y, ¿verdad? Tiene una fracción libre ahí normalita, ¿okay? Aquí viene la vida media, ¿verdad? La vida media del cortisol, ¿verdad? Que dijimos que la vida media es el tiempo en que tarda en, ¿verdad? Pasar a la mitad la concentración, ¿verdad? De la hormona específicamente en el torrente sanguíneo. Es de 100 minutos, ¿okay? Eso es una vida media muy alta, ¿okay? Dijimos que las hormonas esteroideas tienen vidas medias mayores a las de las hormonas peptídicas. Entonces vean que aquí, por ejemplo, hay una que tiene 5, entonces ustedes ya pueden asumir, ¿verdad?, que las vidas medias de las hormonas peptídicas son mucho mejor que eso, son muy bajitas, ¿okay? Pero vean que hay diferencias entre estas, ¿okay? Entonces, ¿qué interpretamos aquí? El porcentaje de unión, ¿verdad?, del cortisol a su proteína de transporte específico es muy alto, y dijimos que son uniones fuertes, ¿verdad? Entonces, entre mayor porcentaje de unión tenga la hormona a una proteína específica de transporte, mayor va a ser su vida media, ¿ok? Si vemos esta de 5, ¿verdad? Vemos que es la progesterona, y vean que a la hormona, ¿verdad? A la globulina transportadora de hormonas sexuales se une apenas, ¿verdad?, en un 0.6%. A pesar de que esa es una globulina específica para hormonas sexuales, a la progesterona ni la vuelve a ver. Mientras que la progesterona se une mayoritariamente, vean, 80% a la albúmina, que es una proteína de transporte débil que suelta fácilmente las hormonas, ¿ok? Entonces, tiene un gran porcentaje de unión a proteínas de transporte inespecíficas, ¿ok? A la albúmina. Entonces, entre mayor sea el porcentaje de unión a proteínas de transporte que no son específicas para la hormona, menor va a ser su vida media. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no? Sí. Existen las proteínas de transporte específicas, ¿verdad? Estas de acá, y las proteínas de transporte inespecíficas, o sea que transportan de todo. Y esas, ¿verdad?, transportan mayoritariamente la hormona para la cual están hechas, ¿verdad?, para la cual está hecho su transporte, ¿okay? La albúmina, que es la proteína de transporte inespecífica, ¿verdad?, más abundante, genera uniones débiles. Eso quiere decir que suelta más fácilmente las hormonas en el torrente sanguíneo. Las globulinas de unión específicas, ¿verdad?, generan uniones fuertes, entonces no sueltan tan fácilmente las hormonas en el torrente sanguíneo. Entonces, por ejemplo, cuando una hormona tiene un gran porcentaje de unión a una proteína específica, ¿verdad?, va a tener una gran vida media, o sea, una vida media alta porque no se suelta fácilmente a la circulación. Y cuando una hormona tiene un gran porcentaje de unión a proteínas de transporte inespecíficas, digamos albúmina, entonces su vida media va a ser muy pequeñita. ¿Sí? Ok. Algunos factores, ¿verdad?, nada más se los voy a mencionar, que modulan la actividad de los receptores, ¿verdad? Eso quiere decir que la actividad del receptor como tal puede variar, ¿verdad? Por ejemplo, dependiendo de la cantidad de receptores, ¿verdad? Puede ser que hayan células, órganos diana, ¿verdad?, que a pesar de que tengan receptores,
¿verdad? No son tantos o no hay activación, ¿verdad?, de tantos receptores, entonces la acción de la hormona puede ser que disminuya. El tipo de célula en la cual están esos receptores, ¿verdad?, influye con la actividad. La cantidad de modificaciones posttraduccionales, eso principalmente, ¿verdad? La modificación posttraduccional más importante que ustedes ya conocen también es la fosforilación, ¿ok? Entonces, los receptores usualmente, ¿verdad? No todos, hay algunos que se inactivan más bien al fosforilarlos, pero la gran mayoría, ¿verdad?, se estimulan al fosforilarse, ¿ok? Entonces la fosforilación usualmente modula positivamente la actividad de los receptores, ¿ok? La función de ligando, también hay hormonas que pueden actuar como agonistas o antagonistas, entonces dependiendo de su actividad o su función, ¿verdad?, van a generar o modular la actividad del receptor. Y la concentración y el tipo de correguladores, que también hay diferentes sustancias que también pueden ser mensajeros químicos que pueden coactivar o correprimir el receptor, ¿verdad? Los factores que regulan los niveles de hormonas, más bien, ¿verdad?, la disponibilidad de precursores, por ejemplo, ¿verdad?, que la persona tenga suficiente colesterol, ¿verdad? Hay personas que más bien, ¿verdad?, por su dieta, ¿verdad?, tienen rangos hacia la baja de colesterol, ¿ok? ¿Verdad? Por ejemplo, a veces suele ocurrir, ¿verdad?, en mujeres que son muy delgadas, ¿verdad?, y que los niveles de colesterol son bajos, ¿verdad?, la síntesis de hormonas sexuales, por ejemplo estrógenos, es muy bajita y por ejemplo algunas mujeres muy delgadas, ¿verdad?, no tienen un ciclo menstrual adecuado precisamente por esto, porque los precursores, ¿verdad?, son bajos, no tienen colesterol suficiente, ¿verdad?, que pueda abarcar toda la síntesis de todos esos tipos de hormonas de origen esteroideo. La síntesis también puede haber, ¿verdad?, por ejemplo, patologías, ¿verdad?, en las cuales haya alguna inhibición, ¿verdad?, por ejemplo, a nivel de organelas intracelulares, por ejemplo, que haya algún defecto a nivel del retículo endoplasmático, ¿verdad?, que no genere o que no se logre generar una preprohormona adecuadamente, ¿verdad? Entonces puede bajar la síntesis de hormonas, la secreción también, ¿verdad? La activación de prohormona o hormona activa también puede, ¿verdad?, verse inhibida por algunos estímulos. El transporte también, ¿verdad? Personas que no consumen, ¿verdad?, por ejemplo, mucho huevo, ¿verdad?, que del huevo es donde nosotros adquirimos de la dieta principalmente la albúmina, obviamente tenemos también reservas internas, pero, ¿verdad?, hay personas que no consumen nada de huevo, entonces los niveles de albúmina son un poquito bajitos, entonces el transporte de proteínas, de hormonas podría verse afectado. La desactivación también, las hormonas, ¿verdad?, tienen que desactivarse de alguna manera, entonces si hay, por ejemplo, alguna alteración, ¿verdad?, de los mecanismos de retrocontrol y aumenta, ¿verdad?, la concentración, ¿verdad?, de alguna hormona, puede darse, por ejemplo, algún trastorno endocrino, ¿verdad?, que eso se los menciono al final. Y la eliminación de la hormona, ¿verdad?, que es por metabolismo hepático o aclaramiento renal, si la persona tiene alguna patología de alguno de estos dos tipos, ¿verdad?, puede también verse afectada la eliminación de la hormona. Ok, entonces lo que queda, que es lo del eje hipotálamo hipófisis, ¿verdad?, lo terminamos el viernes y continuamos con los siguientes temas. Denme un chance para poner la lista.